Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva transmisión de Radio Agronomía. Hoy para hablar de el clásico de la NBA, de la bronca que hay, de la animosidad o no que hay entre Houston Rockets y Scott Foster. Saco esta transmisión, este video, ahora, apenas terminé la serie entre Lakers y Rockets, y después, más adelante, en un par de días, saco el de analizando toda la primera ronda de playoff. ¿Por qué? Porque acá en esta serie yo me aparto un poquito porque hoy quiero hablar de Scott Foster. Después hablaré de todos los partidos y continuaremos con lo que hablamos al principio de la cuestión política. Acá, ¿qué pasa con Scott Foster? Scott Foster, que es un tipo que en 2007 recibió alrededor de 200 llamadas telefónicas de Tim Donaghy. Tim Donaghy fue preso por arreglar partidos. Fue preso por corrupción. ¿Sí? En 2007. ¿Y a quién llamaba continuamente, con quién hablaba todo el tiempo Tim Donaghy? Con Scott Foster. La NBA nunca investigó. Ni siquiera la justicia investigó a Scott Foster. Tampoco investigaron quién le pagaba a Donaghy, pero bueno, otro día capaz, si tienen ganas, si quieren, hacemos un análisis más profundo de Tim Donaghy y todo ese escándalo de corrupción, que ya quedó medio viejo, fue hace casi 20 años. Pero ese es Scott Foster. Nunca se terminó de aclarar qué tan culpable o qué tanto estaba metido dentro del arreglo de partidos. Pero vamos a los números, porque Houston dice, Scott Foster no nos quiere, Scott Foster nos pita en contra. Eso lo dice Houston. LeBron James dice lo mismo, Scott Foster me pita en contra. Entonces vamos a ver los números, vamos a ver la estadística, a ver, ¿me pita en contra o no me pita en contra? Porque, a ver, un equipo gana, un equipo de NBA gana 50 partidos, pierde 30. Si Scott Foster lo dirigió 8 veces, ganó 5, perdió 3, está dentro del promedio. Entonces no es que Scott Foster pita a favor o en contra. Está dentro del promedio y es lo que vos sos como equipo y no lo que marca un arbitraje. Pero bien, vamos primero la más fácil, LeBron James. ¿Sí? LeBron James dice que Scott Foster no lo quiere mucho. Scott Foster lo dirigió en los últimos 10 años 66 veces. 66 partidos. LeBron James, o los equipos en los que juega LeBron James, o los que jugaba LeBron James de los últimos 10 años, ganaron 63 de esos 66. 95,45%. ¿Sí? ¿Saben cuál es el mejor récord de la historia de la NBA? Los Warriors. ¿Sí? Ganaron 73 y perdieron 9 en una temporada. Eso es un 89%. ¿Sí? 89% era el mejor récord histórico de una temporada de NBA. LeBron James con Scott Foster tiene 95,4% de partidos ganados. O sea, mucho mejor que el mejor récord histórico de la NBA. LeBron James con Scott Foster. Capaz que lo mandaban a los partidos fáciles, no sé. Lo dejo para que ustedes lo piensen. Eso es Scott Foster y LeBron James. Los Lakers con Foster los últimos 10 años en playoff. Ganaron 16 y perdieron 6. O sea, 72,8%, casi 73% de partidos ganados. ¿Cómo le fue a los Lakers? Para hacer la comparación, los Lakers en total, ¿no? Los Lakers en total, en los últimos 10 años, ganaron 32 y perdieron 27. 54%. O sea, casi un 20% más de victorias tienen con Scott Foster. De hecho, la mitad de los 32 partidos que ganaron los Lakers en los últimos 10 años en playoff fueron con Scott Foster dirigiendo. O sea, Scott Foster sí tiene un favoritismo por Lakers, tal vez. Pero cuando Scott Foster dirige a los Lakers les va mejor que cuando no los dirige. ¿Sí? Vamos con Houston, que dice, Scott Foster nos odia, Scott Foster nos pita en contra, no vamos a ganar nunca con Scott Foster. Bueno, eso es mentira. Sí ganaron con Scott Foster. De los últimos 10 años, Scott Foster a Houston lo dirigió 11 veces. Y sí ganaron, una vez. Un solo partido ganó Houston con Scott Foster en los últimos 10 años. Entonces no digan no ganamos nunca. Sí ganamos, una vez. Una de 11, un 9% de las veces. Un montón, ¿no? ¿Cómo le fue a Houston el resto de los partidos de temporada, postemporada de playoff? Los partidos que ganó Houston, 33 y perdió 31. O sea, más o menos un poquito más del 50%, 51,6%. Y con Foster 9%. Entonces, ¿cómo es? La bronca empieza porque en el 2018 Houston juega la final del oeste y la pierden con los Warriors, 4-3.
Sí, ya sé, 27 triples cerrados consecutivos, no sé cuánto, un montón de cosas que hacen que Houston haya perdido la serie por motus propio, por errores propios. Pero los 4 partidos que ganaron los Warriors, 3 los dirigió Foster. ¿Casualidad o no? O de los 4 partidos que perdió Houston, 3 los dirigió Foster. ¿Casualidad o no? Pero es muy, muy raro eso. ¿Saben que el primer partido de la serie de Houston y Lakers lo dirigió Ed Malloy? ¿Saben cuántos partidos ganó Houston Rockets con Malloy en cancha en playoff en los últimos 10 años? Ninguno, 0 de 5. Entonces, ¿hay animosidad de Foster o de Malloy con los Rockets? ¿Hay animosidad de Silver que sabiendo eso los manda a propósito para dirimir las series por el tema político? No sé, muchachos, lo dejo a su criterio, como diría una gran filósofa argentina. Lo cierto es que los números, si vamos a la estadística fría, los Lakers con Foster en cancha ganan mucho más de lo que pierden y Houston con Foster en cancha solamente ganó un solo partido de playoff en los últimos 10 años.